Ok, vamos a revisar la práctica número 6, la página 94, que se llama Aeropoder. Vean que en este ejercicio, en realidad lo que nos presentan es la información diferente a como nos la presentaron en la práctica 5. Porque en la práctica 5 lo que venía era un cuadrito. Aquí simplemente tenemos como un texto, ¿verdad? Pero tiene saldos, ¿verdad? Entonces lo que nos van a presentar esos saldos son las cuentas del balance de comprobación luego del cierre, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, dice que tenemos utilidades retenidas, que tenemos dividendos, que tenemos pérdidas, y sobre esos últimos datos no hay montos. Y no hay montos porque precisamente a través de la cuenta del cierre que se hizo en el mes de abril, ¿verdad? Quedaron cerradas todas esas cuentas y se trasladó la utilidad ya al patrimonio. En este caso, vamos a ver, esta es la 6. Aquí hay una cosa que es como bien interesante. Vamos a ver aquí. Cuentas por cobrar, seguros, materiales, aviones. Vean que el IVA por pagar. El IVA por pagar ahí tiene un saldo negativo, ¿verdad? Bueno, negativo no, tiene un saldo débito, ¿verdad? Tiene un saldo débito. Y los pasivos, el saldo normal de esas cuentas de pasivo, son saldos acreedores. Aquí tiene un saldo deudor. ¿Qué nos dice este IVA? ¿Quién me puede explicar qué fue lo que pasó aquí para que eso esté ahí encerrado, entre paréntesis, como si fuera una disminución? Profe, que se hicieron unas compras. Que se hicieron efectivamente. Tuvimos más compras que las ventas que se hicieron. Entonces, digamos que aquí más bien en lugar de que nosotros le paguemos al fisco, el fisco nos tendría que pagar a nosotros, ¿verdad? Normalmente eso es un trámite, a no ser que sea mucho dinero, que se hace, porque digamos, tributación no es tan ágil para devolver esas platas rápido, ¿verdad? Lo que se hace es que ese saldo se aplica al siguiente mes, ¿verdad? Queda ahí guardadito y se aplica para el siguiente mes. Entonces, digamos que eso es importante tomarlo en cuenta ahí, ¿verdad? La otra cosa importante, vea, es que esto es una empresa, es una sociedad anónima, ya no es como la otra, que era un aporte del socio. Aquí hablamos de que es una sociedad anónima, entonces el capital, ¿ve? Hablamos de un capital social. Este capital social son la suma de las diferentes acciones que tiene esta empresa. ¿Cuánto es el capital social? Bueno, fueron 5 acciones de 100,000, fueron 10 acciones de 100,000 colones cada uno. Con eso formo ese capital social. Profe, ese Sí, capital que era 4,000, está al revés. está al revés. Para ver. 2,000. Ah, ok. Sí, cierto, tiene usted razón, está al revés. Bueno, ahí lo corregimos entonces para que ustedes lo puedan ver. No vi ese detalle yo, gracias por avisar. Ok. Lo otro que es importante aquí es que vea que aquí tengo ingresos diferidos. Por favor, anoten 100 veces un ingreso diferido, un ingreso recibido por anticipado es un pasivo, es un pasivo. Nunca se va a registrar como parte del estado resultado integral, porque revolveríamos ingresos con pasivos, ¿verdad? Ya sabemos que aunque diga ingreso, esto es un ingreso diferido, es un pasivo. Y este pasivo se da cuando normalmente recibo un dinero, pero no he prestado el servicio. Apenas estoy firmando el contrato y me dan un dinero, entonces yo tengo que ponerlo como un pasivo. ¿Por qué? Porque yo no he dado el servicio. Cuando ya yo elimino ese pasivo, cuando ya yo empiezo a decir que el contrato ya hice el 50%, ya hice el 70%, ya, ¿verdad? Entonces ahí ya yo puedo reconocer
ese ingreso y ya como un ingreso y no como un ingreso diferido. Y sobre todo porque, ¿por qué tengo que reconocerlo así? Bueno, primero porque no cumple el principio de realización. Y después porque usted tendría que pagar un impuesto por algo que usted todavía, ¿verdad? O sea, tendría que, si usted lo registra como un ingreso, ¿verdad? Como un ingreso en lugar de un ingreso diferido, como un ingreso por servicio, usted tendría que pagar, digamos, a la hora de liquidar ese impuesto, tendría que liquidar ese impuesto que todavía no se ha ganado, ¿verdad? Entonces también metería a su empresa en un problema. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y la otra cosa que es importante que vamos a encontrar en este ejercicio es que hay un pago de dividendos, ¿verdad? El pago de dividendos funciona muy parecido a cómo funcionaban los retiros, ¿verdad? En aquella otra, en el ejercicio anterior, que vimos lo que hacía, como era un solo dueño, pues ya él simplemente retira los dineros. Estas, cuando son sociedades anónimas, normalmente tiene que haber una reunión de accionistas. Los accionistas deciden, ¿verdad? Revisando los estados financieros, hay una aprobación de esos estados financieros. Y entonces, con esa aprobación de los estados, se prepara, bueno, se vota cuánto va a ser, ¿verdad? Los dividendos que se van a cancelar. Los dividendos se registran como, ¿verdad? Cuando se declaran, se registran como un débito, ¿verdad? Porque van a disminuir luego el patrimonio de la empresa. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Nada? ¿Algún otro de los compañeros? Ya revisando eso, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ya vamos a iniciar. Recordemos que todo esto son los saldos que tenemos al 30 de abril. Y ahora, pues vamos a iniciar con los registros cronológicos, como se hacen en los asientos de diario, ¿verdad? El libro de diario es un libro cronológico, ¿verdad? Que va a resumir las diferentes operaciones que se van dando en la empresa. Y aquí dice que el 2 de mayo se compran materiales de reparación por 262 más IVA. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Acuérdese que antes teníamos un catálogo, ¿verdad? Que nos venían diciendo cuál cuenta era, ¿verdad? La que podemos tomar ahí. Entonces dice materiales de reparación, que era la 116, y le pongo los 262. Como es masiva, calculo sobre los 262 el total de los 34.060, que da el 13% sobre esa suma. Y registro, bueno, dice que nos dieron esto a crédito, entonces, bueno, un crédito es un pasivo, las cuentas de pasivos se registran, aumentan al crédito y por eso yo registro esa cuenta por pagar por 296.000. En mayo 5 se pagaron 420.000 de sueldos, dentro de los cuales está incluido el saldo 200 de la cuenta de sueldos por pagar. Vean qué importante, porque aquí además ya traíamos un salario, ¿verdad? Un sueldo por pagar, ¿verdad? Que es este, que probablemente este sueldo por pagar fue un asiento de ajuste que se hizo al final del mes, ¿verdad? Que hicimos al final del mes de abril, porque se tenía que pagar hasta el siguiente mes. Bueno, ya aquí el 5 de mayo le están pagando, ¿verdad? Entonces elimino este pasivo que tengo aquí. Como los pasivos se eliminan o se reducen a través de asientos de débito, ¿verdad? Entonces, pues, le hago un débito por 200, la diferencia la pongo un gasto de sueldo y hago una salida del activo de bancos por 420.000 colones. Aquí viene otro ejercicio que es interesante. Dice que en mayo 8 los socios aportan 2 millones adicionales a cambio de acciones, ¿verdad? Aquí
pues tienen que haberles dado más acciones a estos señores y entonces vea que entran a bancos, ¿verdad? Y para tener activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿verdad? Entonces, para mantener la ecuación contable, ellos depositan los 2 millones en el banco y en el capital le aumenta el patrimonio por los 2 millones. ¿Quedó claro este asiento? En mayo 10 se reciben 112,000 de clientes de los cuales se le había vendido a crédito. Vean que aquí, como ya les vendimos a crédito, quiere decir que en aquel momento ya eso se reconoció el ingreso y se reconoció el impuesto. Por eso aquí ya simplemente entra la plata a bancos y se registra contra y reducimos o le hacemos un crédito a la cuenta por cobrar. Vamos a ver cuánto teníamos de cuenta por cobrar. Vea que nosotros teníamos cuentas por cobrar de 150,000. O sea, que los 150,000 ya recuperamos estos 112,000 colones de esa cuenta que había ahí. Entonces, por eso simplemente hacemos un débito a la cuenta de bancos y un crédito a la cuenta por cobrar. Ya no registramos ni ingreso ni registramos impuesto, porque eso ya lo hicimos anteriormente. El 14 de mayo dice que se compra equipo para reparar aviones por 932,250 IBAI. ¿Qué significa IBAI? ¿Qué significa IBAI? Que ya está incluido. Está incluido, ¿verdad? Está incluido en ese monto, ya está incluido el impuesto, pero nosotros sabemos que tenemos que separar la parte que es del valor del activo y la parte que significa el impuesto, ¿verdad? Entonces, los 932,250 los dividimos entre 1.13 y obtengo que el equipo, el 100%, ¿verdad? De ese equipo lo que costó fueron 825. Ese es el valor del equipo. La diferencia son los impuestos que tuve que pagar. Los 825 lo multiplico por el punto 13 y obtengo este impuesto que fue el que tuve que pagar, ¿verdad? Y lo registro como un débito a la cuenta del IVA por pagar porque va a resultar en digamos, una disminución. Se llama crédito fiscal, ¿verdad? Porque va a significar una disminución del pago que yo le voy a tener que hacer de los impuestos al fisco. Ok. En mayo 18 se pagan reparaciones de aviones por la suma de 452,500 más IVA, ¿verdad? Entonces, vea que aquí, en este caso, nosotros lo que estamos es comprando un servicio de reparación. Entonces, bueno, ¿eso cómo se registra? En este caso, ¿verdad? Es un gasto por 452,000 colones, 452,500, y a eso le aplico el IVA, son 58,825, el 13% de los 452,500, y pues eso, como hay que pagarlo en efectivo, pues sale de la cuenta de bancos por la suma de los dos, el gasto de la reparación más el impuesto, para un total de 511,320. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está bien? Ok. En mayo 19 se pagaron los servicios públicos por 129,385 IBAI. O sea, esta salida que tengo aquí tiene incluido el impuesto, lo divido entre 1.13, obtengo el total del gasto. Este total de gasto lo multiplico por 0.13 y tengo los 14,485 que es el IVA por pagar. ¿Ok? Mayo 22 se recibió en efectivo la suma de 1,155,000 masiva por venta de etiquetes de avión cuyos servicios ya se prestaron. Aquí entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, ya nada más lo que nos dicen es que se reciben en efectivo, o sea, no están pagando ya al cash, ¿verdad? 1 millón, bueno, el 1,155,000, ¿verdad?
Eso lo registro como un ingreso por servicio, le aplico el impuesto, el 13%, y la suma total fue lo que ingresó al banco, ¿verdad? Ese es el asiento básico de reconocer un ingreso. Entra a banco o a una cuenta por cobrar. ¿Contra qué? Contra el IVA por pagar y contra la cuenta de ingreso, ¿verdad? A través de asientos de crédito. ¿Okay? En mayo 23 se pagan las cuentas por concepto de gasolina, que son 224.500 que están exentos, y el lubricante para los camiones, que son 250.000 más IVA. Entonces, esos 250.000 por punto 13 me da, ¿verdad?, un impuesto de 32.500 y pues la suma de los 224.500 más los 250.000 son los 474.500 que registro como gasto. Y la suma del gasto más el IVA es lo que, pues, lo que tengo que pagar, ¿verdad? La salida, ¿verdad? Es probablemente una transferencia, probablemente puede haber sido un cheque, ¿verdad? Con el que voy a pagar ese gasto que yo tuve dentro de mi empresa o dentro de esta empresa. En mayo 25 se pagan los sueldos por 285. Aquí no hay ningún lío, es un gasto, ¿verdad? Por sueldos contra bancos. Mayo 26 se pagan dividendos por la cantidad de 250. Vean que esta cantidad se pagan dividendos, ¿verdad? Entonces vean que aquí, ¿cómo registro yo esa cuenta? Bueno, ese dividendo se registra con un saldo débito contra bancos, ¿verdad? Yo estoy pagando. Después, cuando hagamos los asientos de cierre, esta cuenta, ¿verdad?, tiene que morir. Recordemos que si hubiera sido un asiento de una empresa física, esto no hubiera dicho dividendos y no hubiera dicho retiros, ¿verdad? Es una forma diferente de llamar esa salida, ¿verdad?, del patrimonio, pero como esto es una sociedad, se llaman dividendos. ¿Quedó claro esa parte? Las cuentas de dividendos y las cuentas de retiro pues tienen saldo débito, que después se van a cerrar para quedar en cero y poder determinar de en cuánto afectó eso el patrimonio. Los ingresos por mes por ventas de etiquete ascienden a la suma de 1.356.000, ¿verdad? Y dice que son a crédito. Entonces, bueno, ya yo tengo cuál es el total que tengo que aplicar a la cuenta por cobrar. De esto igual lo divido entre 1.3 y me doy cuenta que los ingresos por servicios son de 1.200.000 y que el IVA por pagar es de 156.000. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Consultas? Un momento bien, profe. Ok. Después vienen los gastos adicionales, ¿verdad? Vean que todos esos gastos adicionales ya estamos al 31 de mayo. Entonces quiere decir que todos esos que vienen ahí son los asientos de ajuste. Y que los asientos de ajuste tienen la finalidad de hacer una distribución adecuada, una asociación adecuada entre los ingresos y los gastos, ¿verdad?, de un periodo. Que estén reflejados en el estado resultado integral todo lo que me gané, aunque no me lo hayan pagado, o todo lo que yo gasté, aunque no lo haya cancelado, ¿verdad? Entonces, por eso ahí la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar juegan un saldo importante. Entonces, el seguro vencido del mes es de 35.000. Bueno, entonces ahí tengo que registrar ese gasto. Gasto por seguro contra un seguro pagado por adelantado, ¿verdad? Veamos que este seguro, vamos a ver si nos vamos aquí a la cuenta, al balance de comprobación, vea que yo tenía un seguro pagado por adelantado de 150.000. Y ahora le voy a pegar un pellizquito a ese saldo de 35.000 colones, ¿verdad? Que es, vamos a rebajar ese seguro pagado por anticipado, que es un débito,
y le voy a hacer mediante este crédito una disminución de ese saldo y ese pedacito que le quité al activo lo paso al gasto por medio de este hacienda. Gasto por seguro, un débito contra un crédito a seguro pagado por adelantado. Después dice que, bueno, tengo al cierre y sueldos acumulados. Casi siempre cuando se habla la palabra acumulado, quiere decir que son gastos que ya se han hecho o ingresos que ya se han realizado, pero que no los hemos registrado. Entonces, en este caso, es un saldo de un gasto por sueldos contra un sueldo por pagar de 218,000 colones. La depreciación dice que la de los aviones son de 300 y del equipo 86. Entonces, bueno, vea que tenemos gasto, depreciación, aviones. Ve que aquí se habla de gasto por depreciación. Esta compañía sí usa la cuenta, ¿verdad? De gasto por depreciación 300, gasto por depreciación equipo. Como los gastos aumentan al débito, ¿verdad? Pues ahí le hacemos el débito correspondiente contra la contracuenta que es la depreciación acumulada. Depreciación acumulada vehículo y depreciación acumulada equipo. Esto es un asiento básico, ¿verdad? O sea, gasto de depreciación contra depreciación acumulada, ¿verdad? Del tipo de activo que se trate. Ese es el asiento y así se lo aprende uno, ¿verdad? Para no tener lío y que después pueda darle vuelta. ¿Cómo me ayudo? Yo también, si en el examen nos dan un catálogo de cuentas, ya sabemos que los primeros dígitos, normalmente los que están en 1, tienen que ver con las cuentas de activo. Las cuentas que empiezan con 2, normalmente son las que tienen que ver, o las 2 o 200, son las de pasivo. Las que empiezan en 3, normalmente son las que tienen que ver con el patrimonio o el capital. Las cuentas que empiezan con 4, vean aquí, las que empiezan en 4, 400 son las que tienen que ver con los ingresos. Y todas las que empiezan en 5 son gastos. Entonces también así no se les va a enredar, ¿verdad? O sea, usted sabe que tiene que realizar un gasto contra una cuenta de depreciación acumulada, ¿verdad? Entonces, aquí va a ir acumulando la depreciación conforme pasen los años. Esta depreciación cada año va a ir aumentando, hasta que el valor del activo y el total de esta depreciación sean iguales. ¿Qué significa cuando llega ese momento? Bueno, que hemos consumido la vida útil de ese activo, que ya ese activo no vale nada, ¿verdad? Porque ya prácticamente lo fuimos depreciando a través del tiempo. Normalmente eso no significa que el activo esté malo, o a veces el activo está impecable, ¿verdad? Si lo cuidaron bien a través de esos 10 años, ese activo va a estar ahí. Pero el gasto ya, lo que nos contribuyó de acuerdo con la ley, ¿verdad? Que dice que un activo de ese tipo lo podemos depreciar en 10 años, ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidadito con eso. Ok. Dice que los materiales de reparación usados en mayo fueron 225,000, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que es diferente a como lo vimos en el ejercicio anterior. Aquí nos dicen que lo que usamos en materiales de reparación fue tanto. Yo no tengo que ir a hacer ningún cálculo. ¿Verdad? Es diferente cuando me dicen que los materiales de reparación son de la suma de tanto. Ahí sí tengo que ir a ver cuánto era el valor de esa cuenta, cuánto es el valor del inventario para poder determinar este gasto, ¿verdad? Pero aquí no, aquí de una vez fueron muy buenos con nosotros y una vez nos dieron el gasto que correspondía. Entonces, gasto, sí. Ahí tuve un error porque como en el primer asiento decía que se compraron materiales de reparación, entonces yo lo que hice fue como restarle a eso que había comprado lo que había usado. Ok, y no tomaste en cuenta lo que venía del periodo anterior, ¿verdad? ¿Eso fue lo que pasó? Sí, digamos, en el primer asiento, como se compraron materiales, entonces yo sumé, este es el nuevo inventario. Ajá. Ahora tengo que restarle lo que ya usé, Ok, que son esos 225,000.
Sí, por eso yo les digo, o sea, tienen que estar muy atentos a qué es lo que les dicen, ¿verdad? Porque vean que en materiales de reparación del mes anterior traíamos 85,000, ¿verdad? Después compramos, ¿cuánto fue que compramos? 262,000 más. 262. Entonces, teníamos 85,000 más 262,000, nos quedan, o sea, 347,000 era el valor de esos materiales. Y aquí nos dicen que, bueno, que ya se gastaron 225,000 colones. Quiere decir que el total que va a tener esa cuenta mayor va a ser apenas de 122,000 colones. Que tomamos en cuenta el saldo, ¿verdad? Que viene en la mayorización anterior. Entonces, aquí nada más nos dan el gasto ya total. En el ejercicio anterior había que ir a revisar. Entonces, ¿verdad? Para que tengan cuidado con esas trampillas, ¿verdad? Que nos puedan dar ahí en los ejercicios. Gracias por ilustrarnos en esto, Cristín, porque sí, algunos compañeros pueden, es mejor perder eso en la tarea y no en el examen, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Después dice, se brindaron servicios por 742,000 masiva que todavía no se han facturado ni se han pagado, pero dice que ya se brindaron esos servicios, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que los ingresos por servicios, que es una cuenta número 400, lo registro por 742, a eso le aplico el impuesto, que son 96,420, y bueno, como ya lo brindé, pero no me lo han pagado ni lo han facturado, pues tengo que registrarlo por cobro, ¿verdad? Esto es también lo que se llama contabilidad del devengado. O sea, yo registro los ingresos y los gastos independiente de cuándo me los van a pagar, ¿verdad? Porque aquí ya yo registré la cuenta por cobrar y ya, ¿verdad? Registro también en el estado de resultado integral los 742,000 colones. Y después viene otra cuenta que es interesante, dice los ingresos diferidos por tiquete se ha utilizado un 45%. Esos ingresos que teníamos ahí, ¿verdad? Eran por 725,000 colones. ¿Ustedes le ven algo raro a ese asiento? ¿Alguien le ve algo raro a ese asiento? No sé, profe. No, nadie. Vamos, ¿quién da más por eso? Bueno, ahí el ejercicio no nos dice nada del impuesto. Este es el que manda la cátedra. Yo soy de la idea de que en este momento es que hay que reconocer el impuesto, ¿verdad? Aquí nos está haciendo falta, ¿verdad? Había que sacar los 326,000, ¿verdad? 326,250 dividido entre 1.13. O sea que lo que debimos haber reconocido como ingreso son 288,716 y la diferencia de 326,250 serían 37,533, debió haber sido el IVA, ¿verdad? El IVA por pagar. Porque normalmente, a no ser, ¿verdad? Que en el momento en que se pagaron estos, se expidieron los tiquetes y de una vez se pagaron los impuestos. No nos dice el ejercicio, ¿verdad? Así que si lo tienen así, está bien, ¿verdad? Pero, porque falta información como para eso, pero normalmente si estamos reconociendo el ingreso por servicio, tendríamos que haber reconocido aquí el impuesto de una vez. Profe, ¿Sí? bueno, nosotros sí pusimos el impuesto. Muy bien, muy Pero, bien. pero Ajá. entonces, para efectos de examen, No, para efectos de examen, normalmente hemos estado viendo eso. Normalmente ahí lo que hay que tener en cuenta es
Bueno, ¿qué le dice el ejercicio con el asunto del reconocimiento del ingreso diferido? ¿Verdad? ¿Cuál es la política que tenía la empresa ahí? ¿Verdad? Porque hemos visto, por ejemplo, que hay ejercicios donde nos dice, bueno, se firmó el contrato por un valor más el impuesto de tanto y de eso se recibió el 75%, ¿verdad? Pero eso que recibimos, normalmente no registramos el impuesto. O sea, está incluido en el total, ¿verdad? Que estamos recibiendo, pero cuando reconocemos los impuestos hasta que facturamos. Entonces, para mí, en realidad, aquí hay un error. Yo lo voy a comunicar a la cátedra, ¿verdad? Y en el ejercicio, pues estaremos ahí pendientes de que esa información, pues, esté clara, que usted tenga información para poder llegar a esa conclusión de que en el momento en que se registra el ingreso es que yo registro el impuesto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna duda? Ven que aquí vienen ya los ejercicios, ¿verdad? Los asientos otra vez de cierre, ¿verdad? Volvemos otra vez los asientos de cierre. ¿Para qué nos sirven los asientos de cierre? Para dejar todas las cuentas que tengan relación con el estado resultado integral, todas las cuentas que tengan relación con el estado resultado integral, que son las de ingresos y las de gastos, queden en cero para poder acumular otra vez los ingresos del mes anterior. Son básicamente 4 asientos. Cuando ya ustedes tengan mucho camino recorrido, esto lo hacen en un solo asiento, pero cuando uno apenas está empezando, es mejor ir pasito a pasito, ¿verdad? Para no dejar nada por fuera. ¿Qué es lo primero que hago? Hago el asiento para cerrar las cuentas de ingreso. Las cuentas de ingreso sabemos que se comportan igual que cómo se comporta el patrimonio. O sea, el patrimonio aumenta con saldos en el crédito. Igual las cuentas de ingreso aumentan con el crédito. ¿Por qué? Porque cada vez que vendo, aumento el patrimonio, ¿verdad? Entonces, como tiene saldo crédito, yo necesito que quede un saldo cero, yo le hago un débito por el mismo total que ya tiene esa cuenta, la cuenta mayor, ¿verdad? Vean que en estos ejercicios no hemos hecho las cuentas mayor, ¿verdad? Sí estaban pedidas en el ejercicio, ¿verdad? Pero bueno, ya ahí sabemos que hacemos el asiento y mayorizamos. Cuando ya mayorizamos, sabemos que esta cuenta de ingresos por servicios, ¿verdad? El total era de 3.423.250 y por lo tanto le hago un débito. Y para eso uso esta cuenta que se llama pérdidas y ganancias. Y ahí traslado, ¿verdad? A esa cuenta T que va a resumir el ingreso y el gasto en una solo, ¿verdad? Vean que son montos mayores. Si tuviéramos 3 cuentas diferentes de ingreso, pues sumamos todas aquí, ¿verdad? Hacemos los diferentes asientos aquí, las líneas de ingreso y todas las sumamos contra la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Okay? Segundo asiento, cerramos todas las cuentas que estén registradas como gasto, ¿verdad? Que tengamos mayorizadas y que tengan saldo. En este momento teníamos los gastos de sueldos, de servicios públicos, gasolina, de seguros, de materiales, de depreciaciones, de reparaciones. La suma, como todas las cuentas de gasto, ¿ya? Tienen saldo débito. ¿Y por qué tienen saldo débito? Porque cada vez que yo hago un gasto, lo que hago es disminuir también el patrimonio, ¿verdad? Como aumento el patrimonio cuando vendo, disminuyo el patrimonio cuando tengo gastos, por eso se registran al débito. Entonces, para que me queden en cero, yo tengo que hacerles un crédito por el monto que ya tiene cada cuenta. Y ya al sumar débitos menos créditos, pues me va a quedar en cero. La suma de todas las cuentas, yo lo paso a la cuenta de pérdidas y ganancias, el total, ¿verdad? El total de todas. Entonces ya cerré ingreso y ya cerré gastos.
¿Qué cierro ahora? La cuenta de pérdidas y ganancias. Vean que aquí lo tengo facilito. Este es el total de ingreso, este es el total de gasto. Para cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias, está fuera mi T, ¿verdad? Mi cuenta mayor. Entonces, bueno, para que sea igual el total de créditos que el total de débitos, tendría que hacerle un débito a la cuenta de ganancias y pérdidas por 1.012.750. ¿Cómo sé yo que tengo que hacerlo así? Pues a los 3.423.250 le quito los 2.410.500 y me da este monto, ¿verdad? Entonces, pues le hago, ya sé que este monto sumado con esto me va a dar exactamente este mismo. Y con eso ya la cuenta de pérdidas y ganancias queda en cero, ¿verdad? ¿Para qué es que hacemos esto? Pues para trasladar las utilidades, que por dicha en este momento se dieron utilidades, ¿verdad? Trasladarlas al patrimonio. Vea que se trasladan con una cuenta que se llama utilidades retenidas. Esta es la diferencia, ¿verdad? Que vamos a tener en el estado de capital de una empresa de capital personal a una empresa como una sociedad. Y aquí trasladamos esas utilidades de 1.012.750. Esta cuenta, vea que tiene un número 3, ¿verdad? O sea, es una cuenta que tiene que ver con el patrimonio. ¿Ok? Y por último, yo tengo que cerrar la cuenta de dividendos. Recordemos que la cuenta de dividendos tenía saldo débito. Entonces yo tengo que hacerle un crédito. ¿Y contra qué? ¿Contra qué cierro eso? Bueno, contra estas utilidades retenidas. Porque lo que se hizo fue como un adelanto de esas utilidades que sabían que iban a ganarse. Y antes de llegar el año se repartieron estos 250.000 colones. ¿Verdad? Entonces, recapitulemos los asientos de cierre, ¿verdad? Se hace primero la cuenta de ingresos, después se cierra la cuenta de gastos, después se cierra la cuenta de pérdidas y ganancias contra la cuenta de utilidades retenidas o contra capital, dependiendo de cuál sea el sistema. Y por último, pues cierra la cuenta, ya sea en este caso, que es la de dividendos. Ok. Con la mayorización que ya hicimos de los asientos, antes de hacer estos asientos, ¿verdad? De cierre, antes de hacer esos asientos de cierre, yo vengo y puedo sacar este balance de comprobación. Vea que aquí dice ajustado, ¿verdad? Eso quiere decir que es antes de hacer los asientos de cierre. Y tengo entonces listo todas las cuentas mayor que ya tengo, ¿verdad? Todas las diferentes cuentas mayores. Vean que aquí el IVA ya quedó con 112.000 con un saldo crédito. Tenía un saldo débito, ¿verdad? Cuando lo iniciamos. A partir de aquí, ¿verdad? Yo verifico que el total de débitos y el total de créditos sea igual. Vea que las cuentas de depreciación, ¿verdad? Tiene saldo crédito. Entonces, el balance de comprobación ajustado lo que hace es listarme todo lo que tenga saldo débito y listarme todo lo que tenga saldo crédito. Por eso la depreciación va en este lado, ¿verdad? Va aquí, o en el lado de los créditos. ¿Okay? Ya sabiendo que está cuadrado esto, significa entonces que yo tengo, o sea, que todos los débitos y los créditos se hicieron, ¿verdad? Entonces, que está cuadrado mi estado financiero, mis cuentas del mayor, mi libro de mayor está cuadrado. Entonces, ya yo puedo empezar a sacar el estado resultado integral, que es el primer estado que se hace. ¿De dónde cojo la información? De aquí, vea que ya aquí tengo todo. Los ingresos y los diferentes gastos. Entonces, vuelvo el título, ¿verdad? El encabezado, que es el nombre de la empresa, el tipo de estado resultado integral que se trata y el mes al que se termina. Como les decía, no se pone la moneda porque usted la está agregando aquí.
Vea, no se les olvide que cada estado tiene este encabezado, ¿verdad? Cada estado, y a veces pierden 3 puntos aquí, simplemente por olvidarse poner cuál es el encabezado. No se les olvide eso. Después, vean que el estado de resultado está hecho en 3 columnas. La primera columna donde ponemos todos los nombres de las cuentas. La segunda columna, ¿verdad? Donde detallamos. Y la tercera que es los grandes, ya la totalización de las grandes cuentas. Tenemos una cuenta de ingresos, vea que va en mayúscula, que va subrayado, que después, aunque sea una sola cuenta, le ponemos total de ingresos y lo pasamos a la segunda columna. Y después listamos los diferentes gastos. Este gastos va con mayúscula y listamos todos los diferentes. Vea que tengo aquí gasto de sueldos, gasto de servicios públicos, gasto de servicios públicos. Y así las diferentes cuentas hasta llegar a gastos de reparaciones por 452. La suma de todos estos gastos me da 2.410.500. Total de ingreso, 3.423.000 menos los gastos, quiere decir que en este periodo, en mayo, esta empresa se ganó 1.012.750. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ninguna? No por el momento. Ok, gracias. Ahora sí, vamos al estado de cambios en el patrimonio. Vean que este estado es ligeramente diferente al anterior. ¿Por qué? Porque divide, ¿verdad? En 3 columnas. Capital social, los aportes de, ¿verdad? De socios. Las utilidades retenidas, que puede ser que en el examen aquí venga unas utilidades retenidas de esa empresa, de otro periodo anterior, y puede ser que usted tenga un saldo aquí. Aquí está en 0 porque estamos apenas iniciando, pero lo que es verdad es que la mayoría de empresas ya vienen con saldos ahí. Y bueno, la suma de estos dos es lo que me daría ya este total. Después, bueno, si hay algún aumento, como en este caso se suma. Después, vean que aquí ya aparece la utilidad neta que se generó aquí, ¿verdad? En el estado de resultado integral. Lo sumo. Y después también, los dividendos los resto. Los resto de aquí de las utilidades retenidas. Entonces, el capital social más las utilidades retenidas, me daría el saldo final del patrimonio que se daría para esta empresa, para Europoder, al 30 de mayo. ¿Estamos? Vean que entonces es diferente. Este es el formato. Repásenlo para que no tengan problema con eso. Después venimos con el estado de situación financiera. ¿Cómo es ese estado de situación financiera? Recordemos, viene el nombre, el tipo de estado, la fecha a la que estamos sacando ese estado. Y vean que aquí el estado viene con 4 columnas. La primera donde detallo las cuentas y el orden de las cuentas y la distribución, la clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Que son activos corrientes, que hay que totalizar el total de activo corriente, que hay activo no corriente, antes se llamaba activo fijo, ahora se llama activo no corriente. Después el total de los activos, ¿verdad? Que los pasivos se dividen primero pasivo y patrimonio, luego pasivo corriente, total del pasivo corriente. Si tuviéramos, por ejemplo, una hipoteca a largo plazo, sería un pasivo no corriente, ¿verdad? Entonces habría que registrarlo por aquí abajo. Y luego del pasivo no corriente, bueno, ve aquí pasivo no corriente, documento por pagar a largo plazo, ¿verdad? 4 ahí. Total del pasivo no corriente. Y bueno, aquí viene el capital social y ya lo que nos quedó, ¿verdad? Del capital. Aquí sí vean que pasa algo curioso. El capital social, como son las acciones, siempre se deja solito, ¿verdad? Capital social no se toca, ¿verdad? Queda ahí y yo lo que reflejo aquí
son las utilidades retenidas que tengo aquí. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, aunque aquí, ¿verdad? Esto es lo que me va a dar el total final, 3.762.000, ¿verdad? Estas dos cuentas las separo. ¿Cuánto es de capital acciones y cuánto fue las utilidades retenidas? ¿Cuánto fue lo que se ha ganado la empresa por tener ese dinero? Como sabemos, todas estas cuentas, ¿verdad? Se van poniendo en el orden, ¿verdad? Que va apareciendo, el que es, ya sabemos, primero bancos, después de banco van inversiones. Como no hay inversiones, lo que sigue es la cuenta por cobrar. Después de las cuentas por cobrar van los seguros pagados por adelantado, van los alquileres pagados por adelantado y van, cierra de último con la cuenta de inventarios de materiales de preparación. Todo ese total me va a dar el total del activo corriente por 3.864.650. Viene la parte del activo no corriente, que en este caso nada más eran aviones y equipo. Pero vean que registramos el valor, ¿verdad? El valor histórico de los aviones. Le quitamos la depreciación acumulada, quiere decir que estos aviones ya tienen tiempo, ¿verdad? Ya hay una depreciación acumulada. Y aquí nos va a dar el valor en libros de esos aviones. Entre más alto sea este valor con respecto a esto, quiere decir que el activo está más viejo, ¿verdad? Que ya ha pasado más tiempo. Igual pasa con los equipos y tenemos que el valor de los equipos es de 1.249.000. Entonces, la suma de los dos valores en libros, 3.900.000 y 1.249.000, me da el total de activo corriente de 5.149.000. Entonces, total del activo corriente y total del activo no corriente me da un total de activos de 9.013.650. Después de aquí, ¿verdad? Entonces, vamos con la segunda parte de la ecuación, que es el pasivo, ¿verdad? Aquí, pasivo no corriente, que son todas aquellas cuentas que se cancelan, que se consumen, que se extinguen en un periodo menor, igual o menor a un año. Entonces tengo una cuenta por pagar, el IVA por pagar, sueldos por pagar, y todavía aquí me queda un poquillo de este ingreso diferido, que ya sabemos que es un pasivo, ¿verdad? Todo eso me subo a un total de pasivo corriente de 1.250.000. Después tengo pasivo no corriente, que es un documento por pagar de 4 millones. Total de pasivo no corriente, 4 millones. Total de pasivo, 5.250.000. Y aquí el patrimonio, ¿verdad? Vean que se separa en dos cuentas. Lo que es capital y lo que es utilidad retenida. Para sumar pasivo no corriente, pasivo no corriente, pasivo, pasivo corriente, perdón, pasivo no corriente, y el total del patrimonio, que es por 3.376.750, la suma de este, me da los 9.013.650, que quiere decir entonces que mi estado está cuadrado, que los activos es igual al pasivo y al capital. Y ya aquí sí podemos hacer el balance de comprobación posterior al cierre. Vean que en el balance posterior al cierre no tenemos ya ninguna cuenta de ingreso, ninguna cuenta de dividendo, ni ninguna cuenta de gasto, ¿verdad? Porque ya todas esas cuentas están en cero para que se empiecen a utilizar al 1 de junio, ¿verdad? Con los diferentes ventas, con los diferentes gastos que se vayan dando en ese periodo. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, profe, hasta el momento. Todo bien. Ahora sí necesito que me den 10 minutos, porque ya no aguanto mi garganta. Vamos a darnos 10 minutitos y venimos a resolver el otro ejercicio. ¿Les parece así?
Ahí, Perfecto. profesor. Ok, bueno, nos damos un segundito entonces. Juego Simón dice, no se dan cuenta que eso una red sutil capitalista, usted use ahora de un cierto modo, es la tendencia más ridícula. Pero se lo de la mente es así, man. Digo, puede ser que yo conozca carajillos como ustedes, que para mí son y gente con criterio, man, tengo rolas, man. Locos de mi edad que, bueno, la mayoría de mi generación son una mierda, man. Así lo digo, man. Yo creo que a ratos de mi jefe, pero no, la mayoría sí es mi modelo de favorito, o me dice hipster, o un asco amarillo, pero un asco. Unas mierdas, o soy muy positivo, le son las compas, que se pone hipocresía social, o los otros que juegan de que vale gorra, pero son pendientes emocionales. No, amarillo, todo ahí. También depende de la edad, como dije más. Ahí está el lugar, realmente, muy padre. Es una mierda, es una mierda. No, también depende de la edad, como dije más. Una pareja, ahí está el lugar, realmente, muy padre.
Bueno, ahora sí, ¿estamos todos ya? Ya por aquí estamos, profe. Ya aquí estamos. Ok, nos falta el último ejercicio y ya vamos a terminar esta parte. Bueno, vamos a compartir aquí. Este ejercicio se llama las mojadas, ¿verdad? Este ejercicio en realidad, pues, a diferencia que los otros, ¿verdad? Que habíamos visto anteriormente.